El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te damos la bienvenida al culto familiar. Estamos llevando el matrimonio, estamos llevando la familia en la presencia del Señor para que como padres nos dé la dirección y la guianza de su presencia para que lo que se lleve en el hogar esté en armonía con su palabra. Pedimos cada día una protección para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero ¿cómo lo vamos a tener? A través de una oración. Por eso el culto familiar es importante para este tiempo difícil en los cuales nuestros jóvenes, nuestros nietos están expuestos al peligro y a la tentación. Debemos de buscar cada día un cerco protector. Sean bienvenidos. Aquí venimos a buscar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en cada necesidad. Es una oportunidad que el Señor nos permite poner nuestras necesidades en este tiempo difícil en las manos de Dios. Para eso pedimos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia, hermanos, en la necesidad que tú tengas, ya sea con tu esposo, con tu esposa, ya sea con tu matrimonio, hermanos. Pidamos al Señor su guianza, que Dios nos dirija y nos dé favor en este día con su bendición. Vamos a hacer la oración en este momento, pidiendo al Señor su guianza y su presencia. Padre Celestial, humildemente, Señor mío, nos postramos ante tu presencia, reconociendo, Señor mío, el pecado que hay en nosotros. Rogamos ante todo, Hijo de Dios, que no mires mi falta, que no traigas a memoria el pecado.
Perdona, Señor mío, sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Rogamos ante todo, Señor, que abras nuestros ojos, destapes nuestros oídos, que podamos mirar y comprender el amor de Dios. Oramos ante todo por la obediencia a tu palabra. Los hogares están, Señor, desbaratados, familias deshechas, hogares divididos, Señor, y es porque hemos sido rebeldes. Nos apartamos de tus principios y tus mandamientos. Por eso está pereciendo la humanidad. Te ruego humildemente, Señor mío, que nos dirijas, que des gracia, Espíritu Santo, en el convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Y te pido tu bendición, Señor mío, para el matrimonio, para la familia. Pon una protección, Señor, en nuestros hijos, nietos, que no se aparten de ti, que lo que tú nos vas a hablar en este día, con temor y temblor lo recibamos. Ayúdanos, Señor mío, y clamamos la salvación de todos. Cubre los matrimonios, los hogares, y edifica la casa, Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este tiempo la palabra de Dios, que es el cimiento de este ministerio, y está en el libro de Salmos 14:1. Y la reflexión que se dará está basado a lo que aquí dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Qué triste, hermanos, que aún conociendo de Dios, la necedad está en el corazón. Por eso muchas veces se aleja uno cada día más de Él y no lo busca uno ni en la oración. La reflexión, Sergio, que se va a dar en este día, la necedad, fracaso seguro. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nuestra vida siempre esté en declive con fracasos que muchas veces cuestan lágrimas. Por eso en este día el Señor nos va a hablar acerca del Salmo 14:1. Vamos a oír lo que el Espíritu Santo va a dar, esa palabra de convicción en el corazón de todos, para que oigamos su voz y con temor y temblor la recibamos. Sergio, la necedad, fracaso seguro. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos alimenta. La palabra de Dios es la que fortalece nuestra vida espiritual. La palabra de Dios, hermanos, es la misma voluntad de Dios manifestada a través de lo que nos dejó por escrito. Por lo tanto, nosotros nos debemos de basar, de escuchar, de obedecer, de escudriñar lo que Dios, hermanos, dejó por escrito para que nosotros lo hagamos, lo creamos y lo pongamos por obra. La necedad, hermanos, es un hábito o es un mal hábito que se fomenta en aquellos que tienen el conocimiento, pero que no lo hacen. Eso es ser necio, es saber las cosas que podemos o que no debemos de hacer, pero sin en cambio el hombre necio las hace. La necedad, hermanos, que algunos manifiestan, es una demostración de tener poca inteligencia. Usted puede tener el conocimiento, pero tiene poca inteligencia cuando ese conocimiento es aplicado de una forma contraria a lo que nos dice que tenemos que hacer. Es un razonamiento que está equivocado, porque aun y cuando tengamos las bases del conocimiento, no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque caemos en una necedad para satisfacer intereses personales o para defender una posición personal. El necio, hermano, se caracteriza por ser un hombre ignorante, es decir, que no sabe lo que él podía o que debería de saber. Y si lo sabe, simplemente no lo hace. Aunque tenga el conocimiento, es un ignorante, porque el conocimiento no lo pone por obra. Entonces, cae en la ignorancia. Es decir,
Ahí es donde se manifiesta la necedad en la persona. ¿Por qué? Porque se opone al conocimiento que tiene. Y vamos a hablar de la necedad, hermanos, porque como decíamos, es un mal hábito que muchas veces es fomentado o es permitido aún en el mismo hogar. Y vamos a ver las consecuencias que puede traer por guardar un corazón de necedad. Leíamos aquí en el Salmo 14 y el versículo número 1, cómo el salmista, hermanos, nos da esta declaración, hablando del necio. Dice en su corazón, no hay Dios. ¿Se da cuenta cómo lo niega? Aun y cuando tengamos el conocimiento de Dios, aun y cuando que digamos que conocemos de la fe y que la profesamos, pero con nuestras obras, hermanos, lo negamos. Aun y cuando nosotros conozcamos de la ley moral de Dios, si no la obedecemos, hermanos, es porque somos necios, estamos en contra de Dios. Por eso la Escritura dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. ¿Por qué? Porque no lo obedece. Porque aunque tenga el conocimiento de Dios, simplemente, hermanos, está en contra de Dios. Se han corrompido y eso trae la corrupción. El no obedecer a Dios y el ser necio en el conocimiento y en las verdades que Dios nos dice que debemos de manifestar, no las hacemos. Y eso trae como consecuencia una corrupción en nuestro corazón. Y esa corrupción, hermano, nos lleva a hacer obras abominables delante de Dios. Porque no medimos, hermanos, la consecuencia de nuestra necedad. Cuando somos necios, hermanos, no medimos la magnitud que alcanza esa necedad que muchas veces nos perjudica. Primeramente a nosotros, pero también a los que nos rodean. Y concluye la Escritura y dice, no hay quien haga el bien, refiriéndose a los necios. No hay ningún necio, hermanos, que haga el bien. Una persona que hace el mal es porque es necio. Una persona que hace el bien es porque ama a Dios. Por eso la Escritura, hermanos, nos pone la atención para estar apercibidos, hermanos, de nuestra propia conducta, pero también, hermanos, de la conducta de los que nos rodean, y principalmente en nuestro hogar. El necio, hermanos, como decíamos, es una persona con deficiencia intelectual. Aunque conozca, no lo hace. Y por lo tanto es un ignorante. Y esto lo decimos, hermanos, no como un reproche, sino porque la misma Biblia, hermanos, nos señala que el caer en la necedad es estar en contra de Dios. Por lo tanto, hermanos, los valores cristianos que deberíamos nosotros de manifestar y los valores morales, simple y sencillamente, hermanos, se pierden, porque no hay una percepción espiritual de obedecer a Dios. Por eso, el necio puede profesar creer en Dios, pero en su corazón no lo cree. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2 y el versículo número 13, la Escritura dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos, que el tener conocimiento, a eso se refiere la sabiduría, el tener el conocimiento sobrepasa la necedad. ¿Por qué? Porque ponemos el conocimiento de Dios por obra. Dejamos de hacer las cosas que a Dios ofenden. Dejamos, hermanos, de hacer nuestra propia voluntad para nuestro propio beneficio y nos sometemos a la voluntad de Dios mediante el conocimiento que nos ha revelado por medio de su palabra, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo su ley moral. Y luego nos pone una ilustración para que podamos entender, hermanos, lo que
el hombre sabio sobrepasa al hombre necio. Y la ilustración está como la luz a las tinieblas. Cuando usted entra en un cuarto oscuro, hermanos, lo primero que hace es encender una luz. ¿Por qué? Porque en la oscuridad hay tinieblas. En la oscuridad usted no ve. En la oscuridad usted no percibe el camino que debe de seguir. Por eso necesitamos una luz. Y la palabra de Dios hace esa comparación. La luz del conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, sobrepasa la necedad egoísta del hombre. Pero muchas veces, hermanos, el hombre cae en necedad. ¿Pero por qué cae en necedad? Porque simplemente, hermanos, descuida obedecer a Dios. Porque es atraído, hermanos, por los placeres, por la comodidad del pecado. O simplemente para sacar ventaja de alguna situación en lo personal o por egoísmo mismo. Un hombre necio, hermanos, es aquel que sabiendo hacer algo bueno, hace lo malo. Y defiende su posición, aunque sepa que esté mal. Él defiende su posición. ¿Por qué? Porque es egoísta, porque es orgulloso, porque no reconoce que tal vez se equivocó. Por eso cae en la necedad, porque defiende sus valores equivocados. Aquí en el Salmo 92, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, la Escritura dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Parte de la oración del salmista, hermanos, es reconocer la majestuosidad de Dios. Y él manifiesta, hermanos, que toda la obra que Dios ha hecho para que el hombre pueda disfrutar esa comodidad en la que Dios nos da todo lo que Él ha creado, el hombre lo echa a perder. ¿Por qué? Por su necedad. Por eso dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. El hombre, hermanos, se compara como un ser diminuto al lado de la creación que Dios ha hecho. Pero sin en cambio, ese hombre diminuto es la joya de la corona para Dios, porque fue el punto máximo de su creación, la creación del hombre. Y el hombre, hermanos, reconoce en nuestro Creador, hermanos, la majestuosidad y la sabiduría, el amor y todo lo que conlleva con ello que Dios siente por su creación. Por eso el hombre, hermanos, se rinde ante la majestuosidad de Dios. Luego dice: muy profundos son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios, hermanos, son muy diferentes a los pensamientos del hombre. Por eso el salmista así lo manifestaba. Muy profundos son tus pensamientos. Mientras el hombre, hermanos, piensa en sí mismo, el hombre natural, Dios piensa en los demás. Mientras el hombre piensa en lo que puede obtener, Dios piensa en lo que puede dar. Mientras el hombre piensa, hermanos, en el tiempo, Dios piensa en la eternidad. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre son muy diferentes. Y luego concluye: el hombre necio no sabe. Ahí es donde decíamos que hay una relación entre la necedad, la maldad, la ignorancia del hombre que es necio, y el insensato, es decir, el que hace las cosas sin pensar, no entiende esto. Los pensamientos, hermanos, del hombre son embotados por la maldad, por la ignorancia o por la necedad. Por eso muchos se niegan a comprometerse en las cosas de Dios. En hebreo, hermanos, la palabra necedad o la palabra necio
Es definida como una persona con deficiencia moral o deficiencia intelectual. Un hombre necio es un hombre que no tiene moralidad. Y al no tener moralidad, hermanos, no respeta la ley moral de Dios. La moralidad es la formación de nuestro carácter. La ley moral de Dios es la voluntad de Dios. Y al obedecer la ley moral de Dios, nuestro carácter, hermanos, se va formando, se va adecuando para que seamos, hermanos, lo que Dios manifiesta, lo que debemos de ser, hombres santos, hombres justos, hombres obedientes, que es la finalidad de Dios cuando nos da su ley moral, hacernos de hombres morales, fuertes, con principios, en obediencia, en amor, y olvidarnos de toda necedad. Por eso el hombre necio dice que no sabe, porque hay maldad en él, porque hay inmoralidad en él. Cuando el necio, hermanos, manifiesta en su corazón una rebeldía en contra de Dios, es porque no cree en Dios de una manera plena en su corazón. Aquí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 1 y el versículo 21, nos da esta exhortación. Pues habiendo conocido a Dios, ¿a quién se está refiriendo? A los necios, a los apóstatas, a los que se han alejado de Dios, a los que en algún momento, hermanos, tuvieron el conocimiento de Dios. A ellos se está refiriendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le han glorificado como a Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tienen de las cosas de Dios no las ponen por obra. Ni le dieron gracias. Es decir, son desagradecidos porque no se reconoce, hermanos, que lo que Dios hizo por nosotros, por nuestra salvación, costó sangre, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí es donde vamos a resaltar. Un hombre necio, hermanos, tiene su corazón entenebrecido. Es decir, hay oscuridad, no está la luz de Dios, sino que está lleno de tinieblas, está lleno de maldad, está lleno de pensamientos impuros, está lleno de concupiscencias, está lleno de, pues de maldad en general. Por eso su razonamiento, hermanos, queda entorpecido y se envanece. Se vuelve egoísta, se vuelve orgulloso, se vuelve pretencioso. Por eso la necedad, hermanos, que la misma Biblia nos presenta, tiene consecuencias que pueden afectar nuestra vida espiritual y la vida de los que nos rodean. Aquí en el versículo 22 de Romanos 1, siguiendo con esta misma línea, el apóstol sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí está la confirmación, hermanos, de lo que venimos comentando. Que aquel que se dice tener la sabiduría o el conocimiento en las cosas de Dios y no las hace, es porque tiene el corazón entenebrecido. Es porque a pesar de conocer de las cosas de Dios, no las hace. Y ahí es donde caen en la necedad. Un hombre necio, hermanos, tiene el corazón entenebrecido. Un hombre necio, a pesar de tener la verdad, no la hace, y mucho menos la pone por obra. Cuando el hombre se aparta del verdadero conocimiento de Dios por su supuesta sabiduría, el resultado, hermanos, que acarrea es inevitable, porque hay un corazón entenebrecido. Cae en la necedad, porque así la palabra de Dios nos lo está diciendo. Y muchas veces, hermanos, se manifiesta en otro tipo de faltas, porque la necedad, hermanos, acarrea otro tipo de consecuencias. Y vamos a mencionar uno.
como por ejemplo, un hombre necio, hermanos, cae en la idolatría. Y mencionamos eso porque el mismo apóstol Pablo pone ese ejemplo. Aquí en el versículo 23 de Romanos 1, la escritura lo dice. Y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres, hermanos, dominados por su necedad, se alejan del verdadero culto a Dios y lo cambian por la adoración a imágenes. El Señor, hermanos, es nuestro Creador, que es santo, que es inmaculado, y que por lo tanto Él hizo al hombre a su imagen. Entonces el hombre, hermanos, debe de ser un hombre santo, debe de ser un hombre inmaculado, en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero sin en cambio, hermanos, el hombre necio, porque viene hablando de la necedad del apóstol Pablo, cambia la imagen de Dios y la quiere, hermanos, comparar con cosas corruptibles. Por eso, él cae en la adoración a imágenes y en la adoración a ídolos. Siendo que eso, hermanos, la misma ley moral de Dios nos lo prohíbe. El segundo mandamiento lo dice, dice, no adorarás imágenes. Entonces el hombre, ¿por qué las adora? Pues porque es un hombre necio, porque conociendo la verdad no la hace. ¿Y de qué manera, hermanos, cae en la adoración a imágenes? Hay muchas maneras de manifestarlas. Todo el mundo las conoce. Pero este tipo de necedades, hermanos, trae consecuencias. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 13 y el versículo 16, la escritura dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El prudente, hermanos, manifiesta buen juicio, actúa con templanza, actúa con moderación, actúa con conocimiento de Dios, actúa con temor de Dios. ¿Por qué? Porque ama a Dios, porque lo obedece y tiene el conocimiento de las cosas de Dios. Pero el hombre necio, hermanos, manifiesta sus desvíos en público, porque no le importa manifestarlos. Entonces de la prudencia cae en la imprudencia. Por eso muchas personas manifiestan, hermanos, su necedad delante de los demás. Porque defendiendo lo que no pueden defender, ellos no cambian de posición. Así como mencionábamos de la idolatría de las imágenes, existen otras formas de mostrar su necedad. Y esto, hermanos, trae consecuencias. Vamos a poner ejemplos que son bíblicos. Vamos a poner ejemplos, hermanos, que hoy en día se siguen viviendo. Lo que la Escritura nos revela, hermanos, es de que pongamos atención, de que nosotros como padres de familia, como sacerdotes de hogar, no debemos de permitir que nuestra propia casa, a través de nuestros hijos o de nuestros amados que nos rodean, vengan enseñanzas extrañas que por necedad muchas veces se permiten, ya sea en nuestros hijos o ya sea el propio padre de familia. Ahorita vamos a poner unos ejemplos bíblicos, pero vamos a resaltar el tema que estamos tratando, que la necedad, hermanos, es un fracaso seguro. Por eso debemos de poner atención a lo que la palabra de Dios nos está exhortando, nos está tal vez revelando
cuál debe de ser nuestra conducta cristiana, porque verdaderamente amamos a Dios. La necedad, hermanos, es un fracaso seguro. Amén. Estamos llevando, hermanos, el hogar. Estamos llevando el ministerio de oración al hogar. Pidamos en este día, hermanos, que la gracia del Señor se revele en cada uno de nosotros. En Romanos 1:22 dice que profesaron ser sabios y se hicieron necios. Que esa necedad, hermanos, no la hagamos en el hogar. Conociendo lo que dice la palabra de Dios acerca de la familia, acerca del matrimonio, oigamos lo que el Señor nos ministra, hermanos, como familia, como matrimonio. No permitamos cosas, hermanos. No busquemos la necedad cada día, haciéndonos hermanos sabios, cuando estamos ignorando la palabra de Dios. Aquí en los versículos que Dios nos está hablando, se ministra, hermanos, acerca de la sabiduría divina. Conociendo a Dios lo negamos muchas veces, siendo necios. Este día, hermanos, la familia, el hogar es una oportunidad de vida que cada día nos da el Señor. Recordemos que las misericordias se cuentan y nuevas son cada mañana. Este día, hermanos, la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros y de favor, hermanos, para que no seamos necios, no ignoremos, hermanos, lo que Dios nos está mostrando. Hemos visto, hermanos, a través de la Escritura, a través de la voz de Dios, cómo Dios nos habla. No cambiemos las cosas de Dios, hermano, por las cosas que son falsas. En este tiempo, hermanos, el enemigo está trabajando con engaños, con mentiras. El necio de corazón ignora la palabra de Dios. Sabiendo que es hacer lo bueno, no lo hacemos. Por eso pidamos al Señor que su gracia, hermanos, en este día se derrame. Lo que vivimos, hermanos, es porque no somos obedientes a los principios de Dios. El hogar, hermanos, establecido por Dios, necesita el cimiento que solamente viene del cielo. Esa roca divina que es Cristo edifique la casa. Busquemos cada día, hermanos, la voluntad de Dios y que en nuestro corazón no haya necedad. Conocemos y sabemos hacer el bien, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay necedad en nuestro corazón. Hacemos las cosas como a nosotros nos conviene y como nosotros pensamos que están bien. Cuando Dios nos llama la atención y nos dice que no está bien lo que hacemos, seguimos de necios. Por eso este día estamos llevando, hermanos, la voz de Dios. Que sea el Espíritu Santo el que dé la convicción y que cada versículo, cada promesa, hermanos, la abracemos con temor y temblor. Oremos, hermanos, porque el hogar está dividido. El matrimonio, hermanos, falta amor, falta perdón. Si tan solo mencionamos amor, gracias y perdón, nuestra vida es, hermano, serían palabras de amor y de misericordia. Busquemos cada día el amor de Dios como familia, como matrimonio y sobre todo el ejemplo que demos a nuestros hijos, sobre todo a los más pequeños, sea la ley moral de Dios que se estableció desde un principio. No seamos necios, hermanos, porque la necedad nos traerá lágrimas y dolor y nuestro hogar no estará cimentado en la roca que es Cristo. Busquemos su presencia. Amén. Así es. Entonces, hermanos, estamos hablando acerca de lo que es la necedad. O sea, qué consecuencias puede traer. Pero en ocasiones, hermanos, nosotros como responsables de hogar o como conocedores de la palabra de Dios, algunas veces también caemos en necedad. Y caemos en necedad, hermanos, cuando permitimos que en nuestro hogar, por medio de nuestros hijos o de cualquier ser amado que habita en nuestra casa, traigan modas del mundo que son paganas. Y ahí es donde uno, hermanos, cae en la necedad. ¿Por qué? Porque permite que cosas extrañas, conociendo la verdad, entren a nuestro hogar. Y vamos a señalar, hermanos, algunas cosas que se ven comunes,
pero que no tienen nada, hermanos, de espiritual, pero que no tienen nada con la obediencia y el amor, el temor a Dios, pero que sin en cambio muchas veces son permitidas por los mismos padres. Y eso es ser un hombre necio, porque conociendo la verdad no la hacemos. Estamos hablando, hermanos, por ejemplo, de los tatuajes. Muchas veces permitimos que nuestros hijos, hermanos, se tatúen en el cuerpo que Dios nos dio, que como lo hemos mencionado, debe de estar santificado, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y permitimos cosas extrañas como los tatuajes para manifestar, hermanos, una creencia o un trasfondo espiritual que el adversario usa para marcar a los que son propiedad de él. Ese es el simbolismo, hermanos, de cuando una persona se tatúa en su piel. Pero vamos a verlo por la palabra de Dios. Aquí en el libro de Levíticos, capítulo 19 y el versículo 28, la palabra de Dios, hermanos, nos da este mandato, donde la Escritura dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. No imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Imprimir, hermanos, significa marcar. Por ello, hermanos, en la antigüedad se rasguñaban. Como dice la Escritura, no haréis rasguños, porque con los filos de sus uñas, ellos mismos, hermanos, en sus cuerpos, se hacían heridas hasta sangrar, porque se marcaban una señal, una imagen. Y cuando cicatrizaba, hermanos, ellos se ponían una tinta. Y ahí es donde se imprimían. Y esto no es otra cosa, hermanos, más lo que conocemos hoy en día como tatuajes o como tatús. Es lo mismo. Por eso la palabra de Dios nos previene que no lo tenemos que hacer. Este tipo de prácticas, hermanos, son marcas que dejan una cicatriz, donde se imprimían generalmente, hermanos, lo que hoy conocemos como tatuajes, y se imprimían, como lo comentábamos, marcas, señales o imágenes en su propia piel. Y ellos con eso ellos daban a entender en lo que creían. Ellos daban a entender que eran posesión de algo. Por ello ellos se marcaban. El que se hace tatuajes hoy en día, hermanos, generalmente se los imprime para no olvidar a quién pertenecen. ¿Y se ha fijado usted que la mayoría de tatuajes, hermanos, están en contra de Dios? Que llevan un trasfondo espiritual pagano. La mayoría de los tatuajes que la gente se pone son de signos o de símbolos satánicos. Algunos tatuajes traen imágenes. Algunos tatuajes, hermanos, se imprimen bestias o seres deformes. Y todo eso queda imprimido en el cuerpo que Dios nos dio, que debe de estar santificado para las cosas de Dios. Por eso Dios prohíbe totalmente lo que son los tatuajes. Entonces la pregunta es, hermanos, si nosotros sabemos por la Biblia que Dios nos dice que no tenemos que hacernos o permitir que algunos de los seres que amamos lo hagan, entonces ¿por qué se hace? Por necedad. Porque simplemente, hermanos, aunque tengamos el mandato de Dios, no lo obedecemos. Entonces, si la Escritura nos lo dice muy claro que no nos debemos de tatuar, no lo debemos de hacer personalmente, pero tampoco lo tenemos que permitir en nuestro hogar, a los seres que amamos. Aquí en el versículo número 2 de Levíticos 19, la Escritura nos da la razón por qué este mandato de Dios. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, es decir, al pueblo de Dios, a los creyentes en Jehová, y diles, santos seréis,
porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, si somos santos delante de Dios, hermanos, lo tenemos que ser en cuerpo, en alma y en espíritu. Ahí es donde entendemos por qué la palabra de Dios nos dice que este cuerpo físico lo debemos de santificar y de apartar para las cosas de Dios y no de imprimirnos o tatuarnos cosas de trasfondo espiritual satánicas que van en contra de Dios. Por eso, de una manera categórica, debemos de rechazar y debemos de obedecer el mandato de Dios. No debemos de permitir o no debemos de hacer tatuajes en nuestro propio cuerpo, ni de permitirlo que lo hagan nuestros hijos o a los que amamos. Aquí en el libro de Levíticos, capítulo 21, y el versículo número 5, la Escritura, hermanos, también nos señala otras cosas que no tenemos que hacer. Levíticos 21, 5, la Escritura dice: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Estas recomendaciones que la palabra de Dios nos da, que más que recomendaciones son mandatos, el Señor, hermanos, se lo estaba dando al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el representante del pueblo de Dios ante Jehová. Y esto mismo, hermanos, se manifiesta en nuestro hogar. En nuestro hogar, hermanos, nosotros tenemos que dar cuentas por nuestros hijos. Entonces, si yo doy un muy buen ejemplo a mis hijos, ellos lo van a seguir. Pero si yo les digo a mis hijos que no hagan lo que yo hago, porque está en contra de lo que Dios manda, pues entonces soy un necio. Y entonces no va a haber obediencia. Por eso la Escritura le mandaba al representante de los hijos del pueblo de Dios a lo que no deberían de hacer. ¿Por qué? Porque deberían de guardar su cuerpo santo delante de Dios, porque ellos ministraban delante de Dios, como el padre de familia ministra delante de Dios, a favor de su casa, a favor de su familia, a favor de sus hijos. Por eso debemos de guardar una santidad, porque ya lo leímos, que debemos de ser santos porque Dios es santo. La Escritura dice: no harán tonsura en su cabeza. La tonsura, hermanos, en su cabeza era un ritual pagano, que porciones de su cabello, hermanos, o se afeitaban o hacían también imágenes con su cabello. Muchos de ellos, hermanos, se trenzaban el cabello. Pero todo esto tenía un simbolismo, y el simbolismo que tenía era pagano. O se hacían imágenes en el cabello. Hoy en día, hermanos, está muy de moda que principalmente los jóvenes, hermanos, en el cabello que tienen se hagan imágenes, se afeiten parte de su cabello. Y así ellos, hermanos, al igual que los tatús, quedan marcados, porque con eso ellos dan a conocer o manifestar a quién pertenecen. Y todo ese tipo de símbolos que ellos quieren manifestar a través de lo que ellos llaman moda, no es simplemente desobedecer a Dios. Es simplemente abusar de un cuerpo que debe de ser santo y de imprimirse señales que traen trasfondos paganos. Pero también la Escritura dice: ni en su carne se harán rasguños. Se refiere, hermanos, a que mucha gente se flagela. Mucha gente, hermanos, y esto lo notamos en las procesiones religiosas que se hacen, se van golpeando con su cuerpo. Y usted se fija que esa flagelación que se hacen tal vez dilatan tiempo para quitarse, o quedan cicatrices, y para ellos son recuerdos, hermanos,
de que se flagelaron por creencias que Dios no aprueba. Por eso la Escritura, hermanos, es muy clara. Dice, ni se harán rasguños. Pero también, hermanos, aquí se está refiriendo a las incisiones que ellos hacían. Es decir, a lo que hoy en día, hermanos, se conoce como ponerse aretes. Esas son las incisiones, esos son los rasguños a los que se refiere. Está muy de moda, hermanos, que los jóvenes, por seguir, hermanos, corrientes extrañas, donde idolatran a una persona que se hace ese tipo de cosas, es porque están adorando, hermanos, y enseñanzas extrañas que están en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lo está advirtiendo. Entonces no debemos de permitir, hermanos, que nuestros hijos, nuestras hijas hagan incisiones, porque están deformando el cuerpo que Dios nos da. Y no solamente se hacen incisiones en las orejas, en la misma nariz o en alguna parte del cuerpo. Y todo esto, hermanos, nos aleja de Dios. Al permitir esto, hermanos, es porque somos necios. Por eso decíamos que la necedad es un fracaso seguro. La necedad, como lo hemos mencionado, hermanos, está muy ligada a la maldad. Un hombre necio es un hombre malvado. Y lo hemos visto por la palabra. La palabra de Dios nos dice las cosas que no tenemos que hacer, pero sin en cambio se permiten. Entonces eso es estar dividido. O sea, yo no puedo permitir, hermanos, como sacerdote de casa, como responsable del hogar, como ministro del Señor en mi hogar, que en mi hogar haya ese tipo de manifestaciones a través de permitirle a mis hijos o a mis amados que están cerca de mí, que por la moda, que por la corriente del mundo, ellos quieran manifestar ese tipo, hermanos, de marcas, que lo único que hacen, hermanos, es alejarnos de Dios. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es muy clara, es muy fuerte, pero la tenemos que cumplir. No permitamos bajo ninguna circunstancia este tipo de cosas que Dios manda que no tenemos que hacer. Aquí en otro motivo, hermanos, que también nos hace pecar y que nos hace ver nuestra necedad delante de Dios, es la homosexualidad. Y hermanos, también es otro tema que para muchos es controversial. Pero a la luz de la Escritura, hermanos, no tiene nada de controversial. Es controversial porque simplemente no se quiere obedecer. Aquí el apóstol Pablo, 1 Corintios 6:9 lo dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Usted va a decir, ¿quiénes son los injustos? Los injustos son los que no obedecen a Dios, los que conociendo lo bueno hacen lo malo, los rebeldes, los necios y todos aquellos hermanos que se alejan de Dios. Y la Escritura lo dice muy claro, dice, no heredarán el reino de Dios, pero no porque Dios quiera, sino porque simplemente no se quieren someter, no se quieren sujetar y no quieren obedecer lo que Dios mismo nos dice a través de su palabra, lo que no tenemos que hacer. No erréis, es decir, no te equivoques. Esta es una voz de exhortación. Y después especifica, y ahí es donde vamos a enfatizar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Son temas, hermanos, que debemos de afrontar a la luz de la Escritura y que si existe una de esas situaciones en nuestro hogar o nuestros amados o con la gente que amamos, lo debemos de prevenir. ¿No sabéis? Esta es una afirmación, aunque está en negativo, es una afirmación.
Es una pregunta afirmativa. Ciertamente, hermanos, cuando dice no sabéis, nos está diciendo que ciertamente sabemos. Los injustos, ¿quiénes son los injustos? Los injustos, hermanos, son los codiciosos, son los egoístas, son los ambiciosos, pero también menciona a los fornicarios, es decir, los que tienen relaciones cuando cuando no están casados. Esos son los que fornican, los idólatras. En este caso, hermanos, como lo hemos mencionado, a los que alguna situación contraria a Dios le hacen un ídolo en su vida. Los adúlteros. Los adúlteros, hermanos, son los que tienen relaciones fuera del matrimonio. Los afeminados son dichos de un hombre o de una persona que es hombre, pero que quiere manifestar eh, por medio de sus adornos o su forma de ser, como si fuera del otro sexo. Por eso habla de los afeminados, los que se echan con varones, es decir, de los homosexuales. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es clara. O sea, no tenemos por qué cambiar o por qué tratar de no decir lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Los homosexuales, hermanos, son los que tienen relaciones de hombre con hombre. Y de mujer con mujer se les conoce como lesbianas. Y todo esto, hermanos, lo prohíbe la palabra de Dios. Entonces, a la luz de la Escritura, nosotros debemos de mencionar lo que Dios nos dice, lo que no tenemos que hacer. Y si usted lo permite o si usted lo hace, hermanos, es porque tiene un corazón necio. Por eso, a la luz de la palabra, hermanos, mencionamos este tipo de temas que para muchos son complicados o que son controversiales, pero la palabra de Dios es clara. Tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en el libro de Levíticos, en el capítulo 20 y el versículo 13, la Escritura lo dice y lo reafirma, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ¿y aquí de qué nos está hablando? De lo que hoy en día se conoce como bisexuales, que lo mismo tienen relaciones con un hombre y también con una mujer, y Dios no está hablando de eso. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Obviamente en aquel tiempo, hermanos, la ley era muy estricta y se permitían este tipo de cosas, derramamiento de sangre. Pero hoy en día, hermanos, la muerte a la que se refiere es la muerte espiritual. Es decir, espiritualmente están muertos porque no obedecen a Dios y por eso tienen este tipo de relaciones en su vida. Estos pecados, hermanos, son perversos. Estos pecados, hermanos, son vergonzosos. Pero notemos que Dios, hermanos, está en contra de lo que el hombre ha venido a deformar con su propio cuerpo. Así como hablamos de las relaciones que debe de haber y que deben de ser santas delante de Dios, es porque la misma Biblia así lo manifiesta. Y ese fue el plan de Dios. Y aquí lo vamos a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 19 y el versículo número 5, donde la Escritura lo dice. Y dijo, ¿quién? El Señor, Jesús está hablando. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces la Escritura y el plan de Dios, hermanos, nos muestra que el plan de Dios siempre fue la relación entre el hombre y la mujer. O sea, entre dos personas de distinto sexo. Porque a través de ellos, hermanos, iba a venir la descendencia del hombre. Pero tenemos que seguir los pasos que Dios nos está dando. Por eso Dios prohíbe las relaciones ilícitas.
Por eso Dios prohíbe que nosotros hagamos del templo del Espíritu Santo, hermanos, como un acto de blasfemia delante de Dios. Porque el plan de Dios para el hombre fue muy diferente. Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Esta unión, hermanos, nos está hablando de la descendencia que va a venir a través de la relación del hombre y la mujer, que es la familia. Pero también nos está hablando, hermanos, de una unidad en mente y en espíritu. Por eso el matrimonio, hermanos, se complementa delante de Dios. El Señor dejó como una institución el matrimonio entre el hombre y la mujer desde el jardín del Edén. Por eso Dios hizo al hombre y hizo a la mujer. Por eso es una institución sagrada que Dios estableció y los dos serán una sola carne. Aquí en San Mateo capítulo 5 y el versículo número 6, la escritura dice, San Mateo 5, 6, así que ya no son más dos. Y aquí está confirmando, hermanos, cuál fue el plan de Dios y cuál fue la voluntad de Dios para que viniera la descendencia del hombre y se formara lo que conocemos como la familia. Mateo 5, 6, la escritura dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios une, no lo separe el hombre. O sea, la escritura, hermanos, es clara. Ya no son más dos, sino una sola carne. A la vista de Dios, hermanos, tanto el marido y la esposa constituyen una entidad. Constituyen, hermanos, una unidad que no puede dividirse. Para Dios, hermanos, lo que Dios ha unido, como lo leíamos aquí en San Mateo 19:5, lo que Dios ha unido, hermanos, no lo puede separar el hombre. ¿Por qué? Porque son un cuerpo en alma y en espíritu. Y ese es el verdadero plan de Dios, el matrimonio. Por eso nosotros reafirmamos, hermanos, cuál fue el plan de Dios. Pero también, hermanos, tenemos que exponer lo que el enemigo vino a hacer para romper con el plan de Dios. Y ya lo hemos leído. Ya hemos leído lo que Dios nos prohíbe en las relaciones ilícitas. Y eso, hermanos, es una forma de necedad. Por eso muchos matrimonios fracasan. ¿Por qué? Porque simplemente, hermanos, lo que Dios dice. Aquí en 1 Corintios, en el capítulo número 6 y el versículo número 11, la escritura, hermanos, nos da una salida. Si usted en algún momento de su vida o por alguna circunstancia no ha obedecido lo que la palabra de Dios nos dice, o tal vez por ignorancia usted lo haya hecho, el día de hoy, hermanos, por lo que la palabra de Dios nos ha revelado, usted deja de ser ignorancia. Usted deja de decir es que yo no lo sabía. Usted tiene el conocimiento de Dios porque la palabra de Dios nos lo ha dicho. Y aquí, hermanos, para terminar, quisiéramos dar esta exhortación que el apóstol Pablo nos hace. Y esto erais algunos, refiriéndose a lo que hemos mencionado, a todo lo que es desobedecer a Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido lavados y esto se refiere, hermanos, a que hemos sido perdonados, a que nos hemos arrepentido de nuestras faltas, a que las hemos confesado, a que nos hemos lavado con la sangre de Cristo y a que Él nos ha dado la salvación, que Él nos ha liberado, que Él nos ha transformado, que Él nos ha santificado y que Él nos ha justificado. Como siempre, hermano, nuestra oración está a que atendamos lo que Dios nos ha dicho a su palabra y que sea el Espíritu Santo
quien haga un cambio en nuestra vida y que tengamos un espíritu, hermanos, de obediencia y de olvidar y de erradicar la necedad en nuestra vida, porque va a ser un fracaso seguro. Vamos a consagrar este tiempo del culto familiar a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que ponga la convicción en nuestro corazón. Con reverencia, hermanos, vamos a pedir al Señor su bendición. Padre Celestial, humildemente de rodillas nos acercamos a ti. Te ruego, amado Padre, que desgracia en lo que tú me has mencionado, Señor, está basado en tu palabra. Y te pido, Señor, tu bendición para las familias, los hogares. Y si hemos cometido el pecado, Señor, de ser necios, Señor, y buscar cada día nuestra voluntad, te pedimos perdón. Danos gracia en el matrimonio, en la familia, y pon tu mano divina en cada uno de nosotros. Ese cerco protector necesitamos de ti. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que el Señor bendiga tu hogar, tu familia y tus hijos y nietos. Amén.